Muy buena, somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Centro. Nosotros somos Contreras Carlos y mi persona Ferrer Freddy. Nosotros venimos a hablarles un poco sobre bombas centrífugas y la cavitación. Ok, empecemos. Las bombas centrífugas y los principios de funcionamiento. La definición. También es conocida como bomba rotodinámica. Es actualmente la máquina más utilizada para bombear líquido en general. Las bombas centrífugas son siempre rotativas y son un tipo de bomba hidráulica que transforma la energía mecánica de un impulsor en energía cinética o de expresión de un fluido incomprensible. Como podemos ver aquí una imagen sobre una bomba centrífuga. Continuamos con los principios de funcionamiento, las características. Las bombas centrífugas se suelen definir por las cuatro características siguientes. Capacidad o cantidad de fluido descargado en la unidad de tiempo. Aumento de presión designado comúnmente con el término de carga, que es la energía proporcional al fluido por unidad de masa y se obtiene dividiendo el aumento de presión por el peso específico del fluido. Potencia, que es la energía consumida por la máquina en la unidad de tiempo. El rendimiento es energía cedida al fluido dividida por la energía total absorbida por la máquina. El triángulo de velocidades. El triángulo de velocidades se refiere al triángulo formado por tres vectores de velocidad. C. Velocidad absoluta del fluido. W. Velocidad relativa del rotor respecto al fluido. U. Velocidad lineal del rotor. El ángulo formado entre la velocidad absoluta y relativa se denomina A y el formado por la velocidad relativa y lineal se denomina beta, como se puede ver en la siguiente imagen. En este corte transversal de la bomba se representa la trayectoria relativa de una partícula de fluido en su paso por el rodete, la trayectoria absoluta en su paso por el rodete y entrada en la cámara espiral. La trayectoria relativa sigue naturalmente el contorno de los álabes, no así la trayectoria absoluta, porque los álabes del rodete están en movimiento. Si se trata de una corona fija, las trayectorias absoluta y relativa coinciden, como se observa en la siguiente imagen. Como el rodete está girando a una velocidad angular, sus álabes tienen en los puntos de entrada la velocidad tangencial U1, que es igual a la velocidad angular por el radio 1. Así pues, el álabe recibe el flujo a la velocidad relativa ω1, diferencia vectorial del C1 y U1, como se muestra en la siguiente fórmula. A la salida del álabe se tiene y a la entrada existe un triángulo de velocidades cuyos lados son C1, U1 y velocidad angular 1. Y en el recorrido del flujo a lo largo del rodete, el triángulo va cambiando de forma, resultando al final el de salida del lado C2, U2 y W2. Por ejemplo, para una bomba tenemos lo siguiente. Formamos el triángulo de velocidad a la entrada y obtenemos esto que se muestra en la imagen. A la salida tendremos el triángulo de velocidades de esta manera. El flujo entra a la bomba a través del centro o ojo del rodete y el fluido gana energía a medida que las paletas del rodete los transportan hacia afuera en dirección radial. Esta aceleración produce un apreciable aumento de energía de presión y cinética, lo cual es debido a la forma de caracol de la voluta para generar un incremento gradual en el área de flujo de tal manera que la energía cinética a la salida del rodete se convierte en cabeza de presión a la salida, como se muestra en esta imagen. Detalles de las bombas centrífugas. La construcción. Metálica puede ser aluminio, acero inoxidable, bronce o hierro fundido. No metálica, CPVC y PVDF. El sello mecánico de materiales especiales para diferentes aplicaciones y el motor según lo requiera la aplicación. ODP, TEFC, XP.
Los materiales de su construcción dependerán del fabricante y la necesidad del cliente. Es por esto que las empresas cuentan con catálogos para su acción. La ecuación de la energía grado de reacción. En turbomáquinas el grado de reacción es una medida de la relación entre la altura de presión y la altura total. Esta definición se aplica tanto para máquinas generadoras, como son las bombas, como para máquinas receptoras, por ejemplo las turbinas, aunque en el primer caso la máquina proporciona altura de presión y en el segundo caso la receptora. El cálculo. La altura de presión, por ejemplo, en el caso de bombas, análogo razonamiento se puede hacer para las turbinas. Es la presión que proporciona directamente el rodete de la bomba, pero existe otra parte de la presión que corresponde a la presión producida por el difusor de la bomba y que transforma la energía cinética del fluido velocidad en presión. A esta última se le conoce como presión dinámica. De acuerdo con esto, el grado de reacción se puede expresar matemáticamente del siguiente modo, el cual es R, que es igual a la altura de presión del rodete sobre la altura de presión del rodete más altura de presión termodinámica, que es igual a la altura de presión del rodete sobre la altura de presión total. El denominador siempre tiene que ser positivo. Con respecto a las curvas características, la manera de conocer tales características se realiza con la ayuda de las curvas características de la bomba, las cuales han sido obtenidas mediante ensayos realizados en un banco de ruedas, el cual posee la instrumentación necesaria para medir el caudal, velocidad de giro, momento de torsión aplicado y la diferencia de presión entre la succión y la descarga de la bomba, con el fin de poder predecir el comportamiento de la bomba y obtener el mejor punto de operación, el cual se conoce como PME, variando desde una capacidad igual a 0 hasta un máximo dependiendo del diseño y succión de la bomba. Generalmente este tipo de curvas se obtienen para velocidad constante, un diámetro del impulsor específico y un tamaño determinado de carcasa, realizando la representación gráfica de la carga hidráulica, curva de estrangulamiento, potencia absorbida y eficiencia adiabática contra la capacidad de la bomba. Estas curvas son suministradas por los proveedores de bombas de tal manera que el usuario pueda sirviendo como una gran herramienta de análisis y de comprensión del funcionamiento del equipo, trabajar según los requerimientos de la instalación sin salir de los intervalos de funcionamiento óptimo, además de predecir qué ocurrirá al variar el caudal manejado. Curva de rendimiento caudal. El rendimiento de la bomba o rendimiento global es la relación entre la potencia útil o hidráulico y la potencia del freno. El rendimiento es nulo para un caudal nulo y para un caudal máximo. Entre ambos, el rendimiento varía, alcanzando el máximo en un punto correspondiente a un cierto caudal, llamado caudal nominal de la bomba, que es aquel para el cual ha sido diseñada la bomba. Curva potencia caudal. En la teoría, la potencia suministrada por el eje del impulsor es pH, que sería igual a la potencia hidráulica. En la práctica, las pérdidas por razonamiento hidráulico mecánico y las posibles fugas dan lugar a que la potencia al freno P absorbida al motor por el eje de la bomba difiere de pH, donde tenemos esta fórmula, y siendo T el par resistente de la bomba, el cual es el producto de F por el brazo, donde se aplica la fuerza tangencial. N sería el número de revoluciones o vueltas en la unidad de tiempo o velocidad angular. La relación entre la potencia hidráulica P salida y la potencia del freno P entrada mide el rendimiento global. Aquí tenemos algunas curvas características a distintas velocidades, pero de una misma bomba, donde tenemos que la A es la altura caudal, la B sería rendimiento caudal, la C sería potencia caudal y la D de igual rendimiento en el diagrama altura caudal. Pasamos a bombas centrífugas y sus parámetros de selección. Al dimensionar el grupo de presión es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: que el grupo debe ser capaz de satisfacer la máxima demanda de caudal previsible a la presión de trabajo.
No obstante, en ello no debe llevar a seleccionar un grupo excesivamente grande para el caudal a bombear. Si sus necesidades actuales son reducidas pero tiene previsión de un mayor consumo en el futuro, puede solicitar un grupo preparado para ampliación. Incluso con variador de velocidad, las bombas tienen un caudal mínimo de funcionamiento. Respecto al caudal, antes de seleccionar el grupo de presión, es necesario disponer de una estimación de los caudales a suministrar, tanto el máximo como el mínimo. Si el suministro es para viviendas, puede seguir las normas del correspondiente Ministerio de Industria y Energía. Es necesario y recomendable reconocer la altura manométrica total del grupo de bombas, la cual puede separarse en dos partes. La altura manométrica aspiración, HASP, el cual es un factor que puede resultar positivo o negativo, según desde donde tomen el agua las bombas. Si el agua se aspira desde un depósito situado por encima del plano de instalación de las bombas, HP serían las pérdidas en válvulas y tuberías aspiración y HN sería la altura del nivel del agua, como lo tenemos en esta imagen. Si el agua se aspira desde un depósito situado por debajo del plano de instalación de la bomba, como se observa en esta imagen, donde HP serían las pérdidas en válvulas y tuberías de aspiración y HN la altura a nivel del agua. También, si el agua se aspira de un colector presurizado, tenemos de esta manera, donde el HP sería pérdida en válvulas y tuberías de aspiración y HC sería presión MCA en el colector. Ahora muy bien, tenemos la altura manométrica impulsión H y MP, donde este factor es siempre positivo y puede calcularse con la fórmula HMP, que es igual a H sub G más H sub P más H sub S, donde H sub G es el desnivel geométrico hasta punto más elevado, el H sub P pérdidas en válvulas y tuberías de impulsión y el H sub S presión en el punto de salida. Además, la altura manométrica total, HTOT, suma de los dos miembros anteriores con el signo apropiado, como se muestra en la fórmula. El número de bombas. Con frecuencia una misma necesidad de suministro pueden ser cubiertas por un número reducido de bombas de gran caudal o también por un número mayor de bombas de menor caudal. Para decidir qué opción escoger hay que asegurar que el caudal mínimo de una sola bomba sea el mismo orden que el caudal mínimo de la instalación. El tanque presurizado. Tradicionalmente se ha instalado un depósito con membrana para minimizar el número de arranque de la bomba y evitar la avería prematura de las mismas por un exceso de maniobra, en caso de no disponer de grandes depósitos de acumulación. Rendimiento. Debe seleccionarse el modelo de la bomba cuya zona de máximo rendimiento coincida o se aproxime al caudal más habitual de la instalación. Para suministros altamente variables, se debería garantizar en todo momento la combinación de bombas que mejor rendimiento instantáneo proporcione, obteniendo con ello importantes ahorros en la factura energética. Ahora, las bombas centrífugas, velocidad específica, la definición y el significado. La velocidad específica es un número dimensional, el cual es función del caudal, la velocidad de rotación o RPM del motor y la carga o altura de bombeo. La velocidad específica NSUS de una bomba se expresa en el sistema inglés, como lo tenemos en la siguiente fórmula. NSUE por la raíz de Q entre H elevado al 3 cuartos, donde tenemos que NSUE es expresada en RPM, la Q en galones por minuto y la H en pies. Ok, pasamos al NPSH, que es la columna de succión positiva neta. El significado y la importancia en el diseño y en la instalación. Para evitar la cavitación es necesario que la presión absoluta de succión de la bomba sea mayor que la presión de vapor del líquido a la temperatura de trabajo. La diferencia entre estas dos presiones en unidades de longitud es lo que se define como la carga neta de succión positiva o NPSH.
donde la fórmula sería P sub S menos P elevado a la 0 entre PG, donde P sub S es la presión absoluta y P elevado a la 0 sería igual a P sub V, que es igual a la presión de vapor. La importancia de conocer estos parámetros es vital para asegurar el correcto funcionamiento de la bomba y que permite identificar el problema más crítico que pueda surgir en el normal funcionamiento de una bomba, que es la cavitación o formación de burbujas en las piezas. El cálculo de NPSH para diferentes tipos de instalaciones, comparación del NPSH necesario o requerido y el NPSH disponible. Es un parámetro característico de cada instalación independiente de la bomba empleada. La expresión que define el NPSH disponible es la siguiente, obtenida a partir de aplicar el principio de conservación de la energía entre la superficie libre del líquido y el punto de aspiración, donde tenemos la siguiente imagen y luego obtenemos la siguiente fórmula, donde tenemos que P sub 0 es la presión en un punto inicial a la entrada de la bomba, V sub 0 es la velocidad del fluido en el punto inicial, Z sub 0 es la altura manométrica del punto inicial, P es la densidad del fluido, G sería la aceleración de la gravedad y HOE es la pérdida de carga entre el punto O hasta el punto E. Es un parámetro característico del tipo de bomba empleado, siendo un dato que suministra el fabricante de la bomba. La expresión que define el NPSH requerido es la siguiente, donde H sub Z representa la presión mínima necesaria en la zona inmediatamente anterior a los álabes del rodete de la bomba en metros, y V sub A es la velocidad de entrada del líquido en la bomba en metros sobre segundo. La expresión V sub A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad representa la altura dinámica, la presión que tiene el líquido a la entrada de la bomba, también expresada. La comparación del NPSH necesario y el NPSH disponible es la siguiente fórmula. Cálculo de la potencia de accionamiento. La potencia de accionamiento, también denominada potencia absorbida al freno en el eje, es aquella potencia mecánica que la bomba absorbe y viene dada por P sub A, que es igual a W por M, donde W es la velocidad angular en el eje y M es el torque. Así pues, la razón entre la potencia hidráulica y la de accionamiento es la eficiencia de la bomba. Ahora pasamos a la cavitación, la cual es la evaporación de un líquido en una tubería cuando su presión disminuye por debajo de la presión de vapor. Es un factor importante que se debe evitar para el funcionamiento satisfactorio de una bomba. Cuando el líquido pasa por el impulsor de una bomba, se produce un cambio de presión. Si la presión absoluta del líquido cae por debajo de su presión de vapor, se producirá la cavitación en el interior de la bomba. La zona de vaporización obstruye el flujo, limitando la capacidad de las bombas, y su implosión puede producir el picado del impulsor. La cavitación se traduce por ruidos, vibraciones, disminución de la carga que suministra la bomba y de su rendimiento, y con el tiempo por una erosión del impulsor. Los parámetros de la cavitación. Se analizan distintos parámetros y conceptos asociados a la cavitación, como son la carga positiva neta en la succión, y se presentan las limitaciones que dichos conceptos y parámetros tienen en el sentido de extrapolar resultados siguiendo las leyes de la ley de afinidad. Un cambio en el tamaño del diámetro del impulsor o de la velocidad del eje afecta al flujo volumétrico o a la velocidad al primer orden, la presión estática al segundo orden y la potencia eléctrica del motor de la bomba al tercer orden. La ley número 1, denominada diámetro del impulsor constante, en el apartado A, el flujo es proporcional a la velocidad del eje. Tenemos Q sub 1 sobre Q sub 2 es igual a N sub 1 sobre N sub 2. En el apartado B, la presión estática es proporcional al cuadrado de la velocidad del eje, donde tenemos
P sub 1 entre P sub 2 es igual a N sub 1 entre N sub 2 elevado a la 3. Y en el apartado C, la potencia eléctrica absorbida por el motor de la bomba es proporcional al cubo de la velocidad del eje, donde tenemos H sub 1 entre H sub 2 es igual a N sub 1 entre N sub 2 elevado al cuadrado. La ley número 2, denominada velocidad de eje constante. En el apartado A, la variación en el flujo es proporcional a la relación entre los diámetros del impulsor, donde podremos observar la siguiente fórmula, que es Q sub 1 sobre Q sub 2, que es igual a D sub 1 sobre D sub 2. En el apartado B, la variación en la presión estática es proporcional al cuadrado de la relación entre los diámetros del impulsor. Tenemos H sub 1 sobre H sub 2, que es igual a D sub 1 sobre D sub 2 al cuadrado. Y en el apartado C, la variación en la potencia eléctrica absorbida por el motor de la bomba es proporcional al cubo de la relación entre los diámetros del impulsor, donde P sub 1 entre P sub 2 es igual a D sub 1 entre D sub 2 elevado a la 3, donde Q es el flujo volumétrico expresado en pie cúbico por minuto, galón por minuto o litro por segundo. D es el diámetro del impulsor expresado en pulgada o milímetro. N es la velocidad del eje expresada en RPM. H es la presión estática de la bomba expresada en pie o metro. Y P es la potencia absorbida por el motor de la bomba expresada en watts. Esta ley presupone que la eficiencia de la bomba o ventilador permanece constante, es decir, N sub 1 es igual a N sub 2. Tratándose de bomba, las leyes funcionan bien en los casos en que el diámetro del impulsor sea constante y la velocidad sea variable, como es en el caso de la ley número 1. Pero se ajustan menos a la realidad cuando se trata de los casos en que la velocidad sea constante y el diámetro del impulsor sea variable, como en la ley número 2. Muchísimas gracias, esta fue toda nuestra exposición.